noches, bienvenidos a Opina Bogotá. La opinión y el debate han vuelto, están de regreso en el canal Capital, el canal de todos ustedes, de todos los ciudadanos. Esta semana vamos a tocar un tema fundamental para el país, la corrupción, un mal que arruina a Colombia. Se calcula que al año el país pierde unos 50 billones de pesos por culpa de la corrupción, un fenómeno que ha penetrado el sector privado, el sector público sin duda alguna, y que cada día crece más en Colombia. Todos los días sale un nuevo escándalo que tapa el anterior, y por eso hoy, el miércoles y el jueves, vamos a analizar este tema a fondo. Hoy vamos a tener una completa radiografía sobre la corrupción en Colombia y los invito a que ustedes participen ya con el hashtag OpinaBogotá, nos dejen sus opiniones. Transmitimos a esta hora no solo por la señal abierta del canal Capital, sino también por Facebook Live y por Twitter vía Periscope, en todas las plataformas el canal Capital. Y como siempre, saludo a nuestra compañera de Opina Bogotá, Erika Fontalvo. Erika, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en el canal Capital y a quienes nos ven en el resto de Colombia, un gran abrazo. La corrupción, yo recogí esta frase que me llama mucho la atención, la pronunció hace unos días, Jessy, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Luis Barceló. El cáncer de la corrupción está carcomiendo la institucionalidad en Colombia y generando un enorme perjuicio a toda la sociedad. Y no es para menos. Usted hablaba de 50 billones de pesos que se pierden al año, según la ONG Transparencia Internacional y cálculos del Fondo Monetario Internacional. Pero es que también, Yesid, ojo a este dato. En el 80% de los contratos públicos que se tramitan actualmente en el país hay riesgo de corrupción, advierte esta misma organización, Transparencia Internacional, que tiene sede en Colombia, con Transparencia en Colombia. Y es que ¿sabe lo que están haciendo ahora los corruptos? Están haciendo cada vez más sofisticados sus métodos. Están ahora metiendo gente de su línea en puestos claves para ellos llegar a manejar todos los negocios. Así es muy difícil combatir este cáncer de la corrupción, porque a pesar de la persecución, de las estrategias, de las nuevas leyes, ellos parece que al final se salen con la suya. Alejandra Parrado, nuestra periodista, hizo precisamente un recuento de los más recientes y sonados escándalos de corrupción. A ver si nos indignamos de verdad, porque es toda una vergüenza. No es un chiste, ni los sarcasmos de la sátira política. La corrupción, hasta en sus versiones más pintorescas, sigue ocupando los titulares de prensa cada día, cada semana, todos los meses. Políticos, funcionarios, empresarios y hasta quienes deben garantizar justicia siguen poniendo a Colombia como cada año en los deshonrosos primeros puestos del escalafón de países más corruptos. En uno de los casos más recientes, el exdirector anticorrupción Gustavo Moreno fue descubierto entregando información de su caso a Alejandro Lyons. El exgobernador de Córdoba es investigado por su participación en el llamado cartel de la hemofilia, que habría defraudado al Estado por más de 50.000 millones de pesos con pagos a enfermos inexistentes. El exdirector anticorrupción que resultó corrupto fue nombrado por el actual fiscal general Néstor Humberto Martínez. Que no lo investigó, porque no averiguó quién era, no se tomó el trabajo, la diligencia mínima, sí, la responsabilidad en relación con su cargo de averiguar quién fuera. Todo indica que lo nombró por una operación de clientelismo político para ayudarle a sus amigos políticos y de clientelismo judicial para ayudarle a los mismos magistrados que fueron claves para elegir a Martínez, fiscal general de la Nación. En el amplio abanico de casos de corrupción en Colombia hay varios tipos de protagonistas, aparte de políticos. En casos como el del más reciente robo a la DIAN están involucrados 19 funcionarios y exfuncionarios que desfalcaron al Estado por casi 2 billones de pesos con devoluciones ilegales de falso IVA desde el 2004. Los puntos de ingreso a las arcas del Estado, como es el pago de impuestos, es un punto riesgoso. En el rosario de casos más indignantes y costosos está el de la refinería de petróleo de Ecopetrol. El daño fiscal por la presunta corrupción en el caso Reficar sumaría 8,5 billones de pesos, según la Contraloría General de la Nación. Pero la trama de corrupción internacional también encuentra terreno abonado en Colombia.
Odebrecht es uno de los nombres más sonados desde que se descubrió cómo en 2014 habría financiado ilegalmente las campañas presidenciales del actual mandatario Juan Manuel Santos, a cuya causa habría entregado $1 millón, y del segundo en contienda, Oscar Iván Zuluaga, cuya campaña habría recibido $1,6 millones, según investigaciones en la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Es muy elocuente de la manera como una empresa multinacional no logra en un país, sino prácticamente en un continente, penetrar los más altos niveles del Estado para obtener contratos de manera ilícita. En el entramado de la corrupción en Colombia, que parecería una enfermedad endémica, hay engaños sofisticados. Por ejemplo, el de Interbolsa. Más de 1.000 inversionistas perdieron su dinero. Están pendientes de establecerse, por ejemplo, incluso no solamente cómo se robó a quienes de buena fe depositaron recursos allí, sino cómo incluso, según algunos de los avances en las investigaciones, dineros no solo lícitos, sino también ilícitos participaban de esa operación de defraudación y incluso eventualmente de lavado de activos. Entre los casos más indignantes también están el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, que estalló en enero de 2010. ¿Y qué decir del robo a la salud? 25 funcionarios del Ministerio de Protección Social, del FOSIGA y representantes de 5 EPS conformaron la red que logró robar al menos 30.000 millones de pesos con falsos recobros de tratamientos y medicamentos. Hay distintos tipos de protagonistas de la corrupción. Muchas veces son protagonizados por servidores públicos, muchas veces por particulares, muchas veces por políticos, es decir, por servidores públicos de elección popular. En este panorama, los costos de la corrupción no son solo económicos. Las mafias de la corrupción en Colombia parecen consolidarse cada vez más como un sistema de poder totalitario en la sombra. Y eso aumenta la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes, pero también en las instituciones del Estado. Bueno, Erika, caso tras caso, caso tras caso, y parece ser que en Colombia a la gente estos casos pues ya los toma sin cuidado, los no, toma... Es que un caso tapa otro. Tapa al otro, sí, sí. Desafortunadamente. Y, Erika, yo creo que el principal problema hoy del país, y desde hace rato ya dejó de ser el conflicto armado, es esta corrupción que carcome a todos los días pues, las entidades del Estado y sobre todo la impunidad que hay en torno a ella. Por eso este aparato judicial, el Estado debe fortalecerse para lograr llegar, eso que usted señalaba, a ese nivel de sofisticación que están llegando muchos delincuentes, lavan los dineros que se roban en Colombia en paraísos fiscales, se llevan la plata y la lavan en sociedades en los Estados Unidos, sociedades llamadas al portador, donde no aparece el nombre de una persona, sino un número, hecho que hace muy difícil el rastreo de los dineros públicos y no se recuperan los dineros que se roban los bandidos que se llevan los dineros del Estado. Mire, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es cuando el pez se muerde la cola. Y eso pasó hoy con un caso que tiene centrada la atención de todos los colombianos, y es el tema Odebrecht. Pues el fiscal anunció hoy la captura del empresario Federico Gaviria por el caso Odebrecht. Él fue el hombre, según testigos, según lo que dijo Otto Bula, el excongresista que se convirtió en el ventilador de todo este caso, fue el hombre que estructuró la Ruta del Sol 2. ¿No le suena el nombre de Federico Gaviria? En el caso de las ambulancias. Claro, exactamente. Este señor Gaviria es el mismo que resultó condenado a 31 meses de detención por el caso de las ambulancias. Ese contrato que adjudicó Samuel Moreno, sí, señor, de las ambulancias, y al que le sacaron la famosa tajada del 6%, unos 6.000 millones de pesos que se repartieron concejales. Por ese contrato está en prisión Hipólito Moreno, claro, Samuel Moreno. Le dio plata a Hipólito Moreno, exacto, le dio plata a Emilio Tapia, el 9% de ese millonario contrato que estuvo viciado, porque es que increíblemente ahora, la mayor parte de las empresas que se presentaron ni siquiera estaban calificadas para optar por ese contrato. Es el mismo. Hoy lo detuvieron, él pagó su condena por el tema del carrusel de las ambulancias y hoy lo detuvieron por el caso Odebrecht. Es increíble que esto ocurra desafortunadamente en Colombia, porque si bien es cierto que puntualmente en ese caso de las ambulancias no hubo impunidad, y usted hablaba de la impunidad, que es sin lugar a dudas un hecho que afecta y mucho, porque es lo que genera esa puerta abierta para que se sigan cometiendo estos hechos de corrupción.
en este caso, las mismas prácticas de una persona, de esas empresas criminales que se construyen, son las que terminan haciéndole tanto daño al país. Bueno, Erika, ahora que usted señalaba ese contrato de las ambulancias, pues uno de los principales escándalos de corrupción que ha vivido el país ocurrió aquí, en Bogotá, el famoso carrusel de la contratación. Camilo Montoya hizo una completa radiografía que da cuenta a hoy qué pasó con ese escándalo, quiénes han ido a la cárcel, qué fue lo que ocurrió y cómo se robaron a Bogotá. Los procesos judiciales siguen documentando cómo durante la alcaldía de Samuel Moreno se gestó una red delincuencial entre congresistas, secretarios de gabinete, concejales, contratistas y entes de control. El propósito, robar recursos públicos de los bogotanos. Millonarios contratos de malla vial, de ambulancias y de la fase 3 de Transmilenio fueron utilizados para repartir porcentajes y entregar sobornos para silenciar a los encargados del control político y vigilar el uso transparente de los dineros públicos. Se calcula que ese gigantesco desfalco ascendió a 2,2 billones de pesos. Hasta el momento, las condenas proferidas por el carrusel son las siguientes. Samuel Moreno, 24 años, Iván Moreno, 14 años, Germán Olano, 8 años, Álvaro Cruz, 6 años, Héctor Zambrano, 13 años, Francisco Rojas Birri, 7 años, Orlando Parada, 9 años, Hipólito Moreno, 6 años, Andrés Camacho, 5 años, Jorge Salamanca, 4 años, Manuel, Miguel y Guido Nule, 14 años, Emilio Tapia, 7 años, Julio Gómez, 10 años e Inocencio Meléndez, 7 años. Algunos de los condenados ya salieron de la cárcel y otros lo harán pronto. Más de 25 personas han recibido imputación de cargos por haber formado parte de este entramado. Entre ellas, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quien salió prófuga de Colombia y aún no ha podido ser ubicada. El excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, quien sigue en juicio, y Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías. Evitar que desfalcos como este se repitan depende en buena parte de la reducción de la contratación directa y de la obligatoriedad de pliegos y contratos tipo. Esos filtros contra la corrupción son prioridad para la actual administración de Bogotá. Eso muestra que poco a poco nosotros vamos llegando a una contratación mucho más pública, plural. Se han dado orientaciones sobre la contratación con entidades sin ánimo de lucro. En el IDU, que fue el mayor foco corrupto en la alcaldía de Samuel Moreno, el intento de cerrarle vías a la corrupción llevó incluso a un código de conducta que sanciona almuerzos y reuniones entre funcionarios y contratistas por fuera de las oficinas. El instituto implementó una sala de digitación que busca evitar la manipulación indebida de las propuestas. Las obras también son videovigiladas para detectar a tiempo retrasos. Por ahora, organizaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura evalúan como positivos estos intentos por evitar que en Bogotá se repitan carruseles de corrupción. 8 de la noche, 43 minutos, Yesid, y la verdad es que este tema del carrusel de la contratación generó retrasos para la ciudad de Bogotá en por lo menos 10 años en su desarrollo, además de otras nefastas consecuencias que pusieron al descubierto, insisto, estas empresas criminales que se conformaron para robarse la ciudad de Bogotá. Un estado incapaz de detectar las fallas en la contratación pública, una ciudad saqueada, una clase política dirigente totalmente desprestigiada y lo más triste es la indignación generalizada, los ciudadanos decepcionados, muchos de ellos seguimos hablando de este tema y comprobamos cómo esos mismos corruptos siguen cayendo en otros hechos ahí, como el que acabamos precisamente de ver. En redes sociales, ¿qué están diciendo? Muchas personas pronunciándose como Rotipe nos dice ahora, desgraciadamente en Colombia la política se volvió sinónimo de corrupción, no existe contrato con el gobierno sin el 30% de un político. Edier también habla de lo que tendría que hacer Colombia, de lo que tendríamos que hacer todos los ciudadanos. Esto requiere un proceso educativo desde la familia, colegio de educación superior para hacerle frente a la corrupción. ¿Usted tiene más en Facebook? En Facebook, ahí está, vamos a verlos en nuestro monitor, donde exponemos las opiniones que nos dejan en las redes sociales. La primera opinión es de Gerard Moreno, ahí está. El escenario es complejo, pero sin duda sería despolitizar los entes de control. Esa es una respuesta que él da ante la pregunta de qué hacer para combatir la corrupción en Colombia. Carlos Augusto Díaz habla de interventorías internacionales. Creo que sale más barato pagarles a estas firmas de prestigio comparado con todo lo que se roban en todas las obras de Bogotá y el país. Bueno, Erika, pues
ni qué se diga de lo que pasó recientemente con el fiscal anticorrupción, ahora que veía esa opinión de fortalecer los organismos de control y de justicia en el Estado, pues el fiscal anticorrupción en Colombia capturado por corrupción es un alarmante síntoma de lo que ocurre en Colombia. Por eso hemos abierto esta semana en Opina Bogotá nuestra famosa urna virtual, allí donde ustedes han dejado sus opiniones para que participen y entre todos propongamos salidas para este tema. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción en Colombia? 1. Bajar el sueldo de los congresistas. 2. Reformar la contratación pública. 3. Obligar a los políticos a rendir cuentas de manera detallada. Y 4. Limitar la permanencia de algunas personas, algunos funcionarios públicas en las corporaciones Amparo públicas. Pulido ya nos responde y dice, con que rindan cuentas no es suficiente, son cuentas amañadas. Fortalecer las leyes, no prebendas en los veredictos ni beneficios en las penas. La impunidad nuevamente, ¿no? Que al fin y al cabo la gente sigue teniendo esa sensación y totalmente válida que aquí los corruptos no pagan y si pagan muchas veces salen de la cárcel luego de llegar a acuerdos precisamente con las autoridades. Pero sabe a mí también qué es lo que me preocupa mucho, la falta de control social en Colombia respecto a los corruptos, tanto en el sector público como en el sector privado, porque en el caso del carrusel de la contratación, usted los veía en los restaurantes más exclusivos de Bogotá, a manteles negociando ahí cómo se robaban la ciudad de Bogotá y todo el mundo era amigo de ellos y todo el mundo era conocido, incluso cuando ya estaban siendo denunciados y cuando ya estaban siendo procesados. Es más, en determinados círculos sociales, Yesid, muchas veces este tipo de personas son reconocidas porque se roban la plata del Estado y nadie se da cuenta. Y lo que es peor, muchos quisieran ser como ellos o guardan silencio cómplice porque se ganan la plata fácil. Esa cultura de la ilegalidad que tanto daño desde la época del narcotráfico nos ha hecho en Colombia. Estoy de acuerdo, Erika. En el país tristemente hizo carrera en los últimos años esa famosa frase del dinero fácil, de la ruta del atajo, y esto se soluciona, entre otras cosas, también desde el hogar, promoviendo una buena educación a los hijos, promoviendo una cultura del esfuerzo, del sacrificio para poder conseguir las cosas y no de esta forma. Sí, y ahora que usted hablaba del carrusel, una de las cosas que más preocupa, Erika, es que la plata, por ejemplo, en Bogotá, que se robaron, no se ha podido recuperar. Esa plata, muchas fuentes judiciales han dicho que se lavó en los Estados Unidos, que está en cuentas en paraísos fiscales en Suiza y demás. Y por eso hemos querido hacer una radiografía que elaboró nuestro periodista Camilo Montoya sobre cuánto le cuesta la corrupción a Colombia. Esa cifra de los 50 billones de pesos que se pierden al año por todos estos tipos de hechos de corrupción, ¿en qué se podría haber invertido? Este es el informe. Proyectos sociales desfinanciados. Obras abandonadas. Inseguridad desbordada por falta de recursos. Y hospitales en quiebra. Son solo algunas de las consecuencias de la corrupción. La corrupción busca capturar prioritariamente la contratación pública y el empleo público, cargos que sean relevantes y estratégicos. Muchos funcionarios públicos, como en los recientes casos de corrupción que hemos visto, entienden al Estado más como un objeto de depredación que un instrumento de servicio hacia la ciudadanía. La Fiscalía y la Contraloría calculan que cada año el país pierde cerca de 50 billones de pesos por causa de la corrupción. ¿Pero cuántos son 50 billones de pesos? Un colegio nuevo equipado con 24 aulas cuesta 14.000 millones. Con los 50 billones de pesos se podrían construir 3.571 instituciones educativas con 85.704 aulas. Un hospital con 100 camas cuesta en promedio 100.000 millones. Con el dinero que anualmente se roban los corruptos, el gobierno podría construir 500 nuevos hospitales con 50.000 camas. Pero hay más. La primera línea del metro de Bogotá, que contará con 16 estaciones, cuesta 14 billones de pesos. Eso quiere decir que con la plata anual de la corrupción podríamos construir 3,5 líneas del metro con 56 estaciones. De unos años para acá hablamos de unas formas de corrupción muchísimo más sofisticadas a través de redes de corrupción que logran entrar por espacios que deja la ley, que deja la institucionalidad. La corrupción se materializa en delitos puntuales contra la administración pública y hay unos más frecuentes que otros.
El primer lugar lo tiene el cohecho, el segundo lugar lo tiene el peculado, el tercer lugar lo tiene la concusión. Esos 3 delitos ocupan un 76% de todos los delitos contra la administración pública que se están cometiendo, y allí es hacia donde las reformas institucionales se van a dirigir para tratar de minimizar el fenómeno. Una manera común de corrupción es el pago de coimas por acceder a contratos, licitaciones o trámites públicos o por información privilegiada. Hay un porcentaje que se paga por acceder a trámites, licitaciones, servicios, que crecientemente va aumentando. En nuestro último registro arrojó un 17.3% del monto de esa licitación, de ese proceso. Desde 2011, año en el que entró en vigor el Estatuto Anticorrupción, 13.431 personas han sido sancionadas disciplinariamente por la Procuraduría por corrupción. 8.324 son servidores públicos y 5.107 miembros de la fuerza pública. Pero las sanciones también han sido penales. Entre 2011 y 2015, 1.846 personas han sido judicializadas por corruptas. Hasta 2009, 2010, teníamos un promedio entre 157 y algo más de 200 personas sancionadas por corrupción. Y después del año 2015 o 2014, empezamos a hablar de más de 400 personas sancionadas por delitos de corrupción, de los cuales en promedio unas 312 personas están pagando, digamos, algún tipo de pena privativa de la libertad. Cada mes las autoridades reciben en promedio 330 denuncias por corrupción, es decir, en promedio 11 diarias. 8 de la noche, 51 minutos, y la gente se pregunta qué pasa con la justicia. Por eso es muy válida esta opinión de Luis Agustín González. La corrupción en la justicia es la cómplice de la impunidad. Colombia está jodida. ¿Qué piensa la gente en las calles frente a este tema de la corrupción? Que la viven, que la padecen, que la afrontan precisamente porque los recursos públicos, que son de todos, nos dejan de llegar porque hay unos bandidos que se los roban. Salimos a la calle, Cid, a preguntarle precisamente a los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿en qué momento se perdió la ética en Colombia? Pues mi pregunta es, ¿cómo en este momento se puede combatir la corrupción si nos damos cuenta que está en las más altas esferas? O sea, es difícil, si yo soy el corrupto mayor, pues yo mismo juzgarme o algo. Me gustaría saber por qué se incrementa tanto la corrupción en Colombia. ¿Qué tiene de bueno que la gente esté ahí? Bueno, ahí están esas preguntas que las va a responder este jueves el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Él va a estar con nosotros, vamos a analizar lo que ha sido la lucha que libra la Procuraduría contra la corrupción, pero también vamos a hablar del fenómeno como tal y él va a responder esas preguntas. En Opina Bogotá entrevistamos a todas las voces, todas las opiniones, Erika, y en esta oportunidad para analizar el tema de la corrupción tuvimos en cuenta la mirada de varios expertos y esto fue lo que señalaron para saber qué hacer ante este problema. ¿Por qué la corrupción es tema del día a día en Colombia? ¿Estamos tan acostumbrados a ella que incluso parece socialmente aceptada? Desafortunadamente nos acostumbramos a la palada, la tajada y la mordida. La lista de casos de corrupción parece interminable y la cultura de la ilegalidad se manifiesta en todas las clases sociales. La persona que vende empanadas o que tiene un negocio muy pequeño, si ve que desde arriba están siendo corruptos, si por ejemplo para hacer un puente que vale 1.000 millones de pesos lo pasan por 10.000 y no pasa nada, pues evidentemente dice, si eso lo hacen los patrones, ¿por qué yo no? Según una encuesta realizada como insumo para el Plan Nacional de Desarrollo, casi el 60% de los consultados incluye la corrupción entre los principales problemas de Colombia. Pero ¿qué responsabilidad le corresponde al ciudadano, especialmente a la hora de elegir a los mandatarios? A pesar de las desilusiones, aún se cree posible que la derrota a la corrupción inicie por nuevos liderazgos. La política se hace ahora de movimientos, se hace ahora con la sociedad civil. Ya no es la palada, la tajada, la mordida, la lechona y el tamal para que votemos siempre con los mismos y por los mismos. En ese sentido, hay propuestas como la consulta anticorrupción promovida por la senadora Claudia López. Vamos a recoger 5 millones de firmas para convocarla.
para obligar al próximo gobierno y al próximo Congreso a que adopte medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que estamos. Entre las propuestas de la consulta está limitar el número de periodos en el Congreso, la obligatoriedad a candidatos y funcionarios de hacer pública su declaración de bienes, la rendición de cuentas a la ciudadanía y castigos más severos y sin beneficios al delito de corrupción. Evidentemente aquí no tenemos un sistema de accountability en donde el ciudadano le pida cuentas a su supuesto representante, y algunas élites se creen las dueñas del país. Cuando un funcionario público dice, esa es mi plata, no, no señor, esa no es su plata, esa es la plata de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Mediciones del Fondo Monetario Internacional muestran que en América Latina la corrupción es uno de los delitos que más afecta a la gobernanza y la gobernabilidad. Sin la corrupción, el desarrollo regional a largo plazo se aceleraría en 300%. Bueno, Erika, varias personas a esta hora nos comentan en redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan sobre la corrupción en Colombia? Dice Cristian Palomino, los corruptos van a la cárcel y la plata, ¿qué? ¿Dónde termina? Y lógico que se la quede. Pero Erika, mire. La Contraloría General de la República inicia unos procesos de responsabilidad fiscal, establece los juicios y demás, y luego esa plata no aparece. La plata sí. de Transmilenio sobre la calle 26 no es fácil, a pesar de que ya son hechos que están prácticamente totalmente establecidos. La plata no se recupera, ya sí. No se recupera. Y en eso la Fiscalía debe fortalecerse. Uno de los principales testigos del carrusel de la contratación, Emilio Tapia, cuando fue a declarar la Fiscalía, contaba públicamente que en la Fiscalía los fiscales a cargo de la investigación del carrusel de la contratación le decían a él que, de no ser por la colaboración de testigos y de personas implicadas en el saqueo a Bogotá, como el propio Emilio Tapia, la Fiscalía no hubiese podido desenredar la forma en que se robaron a Bogotá, porque la operación era tan sofisticada, un entramado muy bravo, que desbordaba por completo la capacidad investigativa de la Fiscalía, que debe fortalecerse en rastrear, por ejemplo, dineros en el exterior, cuando salen los dineros de Colombia hacia otros países, en operaciones financieras de bastante nivel, con firmas comisionistas de valores, que hacen que los corruptos en Colombia estén tranquilos porque tienen la plata por fuera. Vamos a ver nuestro monitor, redes sociales, yo también tengo aquí una opinión de Alejandro Ferreira, que es muy válida porque justamente se habla de corrupción en las alcaldías locales. Entonces, don Alejandro dice, en Bogotá deberían disminuir precisamente las localidades, alcaldes locales ni se conocen, pero eso sí manejan parte de la torta. Y usted sabe que buena parte de la corrupción establecida por los propios organismos de control ocurre en las localidades. Una localidad como Suba, como Kennedy, que tiene más de 1 millón de habitantes, los recursos son importantes. Casi 1 billón de pesos mueven las alcaldías locales al año en Bogotá, 800.000 millones de pesos para ser más precisos, y se están tomando medidas para evitar que se presenten irregularidades. En redes sociales, con el hashtag Opina Bogotá, vamos a ver quién nos opina. Ahí está el Aguafiestas. Siempre fiel a la cita. Fan suyo, el Aguafiestas, hay que invitarlo un día a Opina Bogotá. Esta persona nos ve día y noche. Dice él, la corrupción está ligada a la forma de hacer política. Entonces hay que desmontar el entramado para acceder al Estado. Hashtag Opina Bogotá. Mire, Sandra López piensa lo mismo. Reformar la manera de llegar a los cargos públicos es una posibilidad de acabar con la corrupción. Pero mire, Yesid, usted se baña todos los días, usted se asea todos los días. De repente hay algún día que no, porque bueno... No, yo trato de hacerlo todos los días, Erika. ¿Usted? Yo también lo hago, pero admito que en alguna ocasión uno sale tarde y como que dice, no, luego me baño. Pero se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque desde muy chiquitos nuestros papás nos inculcan ese tema del aseo, desde que somos unos niños, para generar una convivencia sana. Es una costumbre que nos acompaña a lo largo de toda la vida. ¿Por qué en ese llamado que todos los ciudadanos debemos hacer a la cultura de la legalidad no incorporamos esas buenas prácticas en nuestras vidas desde que somos chiquitos? Es que a veces vamos a la tienda y nos quedamos con el vuelto que tenemos que devolverle a los papás. Son esas pequeñas cosas, claro, colarse en Transmilenio, por ejemplo. Claro, no es que sea corrupto, no es por eso, corrupción, pero muestra un comportamiento ilegal. Exacto. De burlar la ley.
evadir el pago que nos toca a todos. Entonces hay que llegar a esa cultura de la legalidad como una forma de luchar contra la corrupción, transformar las formas de ver los recursos públicos y privados, el respeto a la ley. Es que muchos dicen, es que eso es de los privados, vamos a destrozarlo y vamos a destruirlo. Pero ¿cómo así? También es un bien privado y eso revela nuestra cultura de la legalidad. No podemos destruir también las cosas que son privadas como una forma de resentimiento. Hay que tener un compromiso con la sociedad. Todos tenemos que cambiar porque es lo que va a garantizar que nuestros hijos, sus hijos, Yesid, que esperamos que estén por llegar, los míos, Lucía, Alejandro, en unos años no lleguen a ser corruptos o no estén involucrados en hechos de corrupción. Hay que dar ejemplo desde ya. Erika, en la cuenta en Twitter de Canal Capital, hace 3 horas abrimos una urna virtual también para sondear la opinión de los tuiteros sobre la corrupción. Le preguntamos qué proponían ustedes para combatir la corrupción en Colombia. Ya llevamos más de 330 votos y había 3 opciones. Reformar la contratación, aumentar las penas y que los políticos rindan cuentas. ¿Cuál está ganando hasta ahora? Que los políticos rindan cuentas. Pero rindan cuentas es que muestren su declaración de renta, que muestren sus cuentas de forma transparente. Oiga, por ahí alguien me dijo que si la guillotina no era una opción. No es una opción. No, hasta allá no. Segundo, aumentar las penas con un 36% y luego reformar la contratación del Estado con un 23%. Erika, se nos acaba el tiempo. Pero me impresiona la cantidad de personas que están participando. Ese es el principal problema del país. Yo creo que es un reto enorme para los candidatos a la presidencia de la República, precandidatos que tenemos como arroz, que pongan sus cartas sobre la mesa frente a este tema de la corrupción, porque es sin lugar a dudas uno de los que va a manejar el debate político de cara a la elección presidencial. Así es, Erika. Gracias por estar. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y antes de despedirnos los invitamos a que ingresen al sitio web de Opina Bogotá, www.conexioncapital.gov.co/Opina Bogotá y pueden participar ahí de la pregunta de esta semana sobre la corrupción en Colombia. Los esperamos mañana. Tendremos a la representante de la Cámara, Angélica Lozano, que promueve una consulta contra la corrupción, y a Andrés Fernández de Transparencia por Colombia en un debate sobre este tema, sin duda uno de los que más preocupa a los colombianos. Muy buenas noches. Chao.